Hola, Buenas licenciado. tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y usted? Bien, dice. Bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, me alegra. Ya vamos al inicio de la clase, solo vamos a esperar que quizás se conecten algunos de sus compañeros que están pendientes, solo hay 17 personas conectadas. Vamos a dar un par de minutos para que se conecten al menos la mitad de los alumnos y así poder dar inicio a la clase. Ok, bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día. Nos habíamos quedado en la clase anterior con las referencias a la Organización Mundial de Comercio. Habíamos estado viendo los instrumentos que forman parte del anexo A de los instrumentos jurídicos de la Organización Mundial de Comercio. Los estuvimos viendo en la clase anterior y nos habíamos quedado con el acuerdo de facilitación. Por cierto, sobre el acuerdo de facilitación les dejé una tarea. No se las puse en el campo, pero sí les dejé la tarea para que la pudieran completar. No sé qué lograron investigar acerca de eso. La tarea tenía que ver, si no me acuerdo, con OEA y tenía que ver, les había preguntado algo más, quiero ver. Si alguien me recuerda, por favor, pero era otro tema también el que había quedado. Respecto a la tarea de Esli, sí, ¿verdad? Sí. Hablaba acerca de... Uy, tocaba tener en mente y se me fue. Bueno, era acerca de si habían instrumentos legales en El Salvador que exigieran a las autoridades poner a disposición de los usuarios su información acerca de los trámites y servicios que representan y acerca también de que ellos consultaran, no me acuerdo ahorita de la palabra exacta, pero de que ellos consultaran antes de aprobar ciertas o emitir ciertas notificaciones. Era con lo de la consulta pública. Ok. ¿Qué investigaron al respecto? No sé, alguien que quiera contestar. Gracias, Alison. ¿Algún voluntario? Alison. Pues de hecho ¿Me escucha, Lynn? Sí, le escucho, adelante. De hecho, con lo último, con lo de la consulta pública, aquí en El Salvador encontré, bueno, al menos la ley de medio ambiente, exactamente el manual de legislación ambiental en El Salvador,
hablaba acerca de, en diversos numerales, acerca de que es necesario tener como una consulta pública antes de emitir lo que sea que se vaya a emitir, ¿verdad? Cualquier decreto, leyes, ya sea también por participación ciudadana, por el hecho de que están en derechos y obligaciones en materia de medio ambiente. Incluso encontré que en el organismo salvadoreño de normalización, justo hace 10 días, terminó una consulta pública. Entonces, respecto al cumplimiento del plan de normalización de consulta nacional de anteproyectos de norma técnica salvadoreña en áreas de gestión de igualdad de género. Ok, gracias, Alison. ¿Qué más? ¿Encontró algo? Marvin, Emilia. Sí, licenciado. Yo encontré de que los instrumentos legales en relación a que exigen poner a disposición cierta información para los usuarios es el Cauca y el Recauca. En el Cauca encontré específicamente el artículo 29, en donde habla acerca de la utilización de tecnologías de información y comunicación. Y dice de que los auxiliares de la función pública aduanera y los demás usuarios autorizados deberán transmitir electrónicamente al sistema informático del servicio aduanero la información relativa a los actos u operaciones de origen aduanero. También en su reglamento, en el artículo 1, dentro de sus funciones y atribuciones generales, hay varias, ¿verdad? Pero las que considero yo que hacen énfasis en este tema es el literal D, donde dice que exige la transmisión electrónica de información para la aplicación de los diferentes regímenes y operaciones aduaneras. También se busca realizar el intercambio de información aduanera en el marco del código, ¿verdad? Y quiero ver, y de este reglamento y de los convenios regionales e internacionales vigentes para cada uno de los estados partes. En conclusión, considero de que aparte de la normativa del del acuerdo de facilitación del comercio, o sea que es un acuerdo internacional, como normativa nacional y regional tenemos esos dos reglamentos. Pero no sé. Ok, gracias, Marvin. No se preocupe, ya vamos a verlos. Quiero ver. Ligia. Sí, ¿me escuchan? Sí, le escucho, adelante. Ok. Bueno, yo también tengo los que encontró la compañera Marvin, pero le quería hacer una pregunta porque yo también encontré como en la ley del acceso a la información pública y no sé si en este caso esta ley se podría aplicar a los casos que estamos hablando, porque yo por lo menos leí lo del artículo 2, que cuando se da el derecho del derecho de acceso a la información pública, y también me basé en el artículo 7 de esta misma ley, porque ahí especifica, ¿verdad?, que cualquier ente privado o público debe dar a conocer los recursos o la información que se tengan en cuanto a la función y prestación de servicios, pero no sé si esta ley se podría aplicar. Fíjese que quizás voy a esperar que terminen todos porque para explicar algo, quizás solo para medio que tengan una idea, hay varias leyes que plantean poner a disposición información del usuario. Uh-huh. Pero lo que yo quería que ustedes validaran es si a la hora de emitir un proyecto de ley, que es nuevo, una disposición administrativa, cualquiera que sea, la autoridad antes de ponerla en vigencia tiene obligación de consultar con los que van a ser afectados por esa decisión qué les parece la disposición, si están de acuerdo o no. Y no importa que le digan que no están de acuerdo, por lo menos la obligación, conforme el acuerdo de facilitación, es poner a disposición la información a los usuarios para que puedan conocerla.
y poder recibir retroalimentación, no necesariamente de aceptar las observaciones. Las observaciones son bienvenidas, pueden ser valoradas y ya va a depender del análisis que haga la institución pública si las toma en consideración o no. Por ahí va más que todo lo que yo quería que investigaran del acuerdo, si hay algo a nivel nacional que obligue a algunas instituciones a hacer eso. Israel. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo último, yo encontré algo que obligara a hacer eso algunas instituciones. Por ejemplo, en el Manual de Legislación Ambiental, las leyes y políticas generales sobre el medio ambiente, establece lo que son en el artículo 4, inciso 2, lo que es relativo a las consultas previo a aprobación de políticas, planes y programas sobre la gestión ambiental. Y también establece la consulta pública previo a la aprobación de estudios de impacto ambiental, así como dar a conocer a través de los diversos sitios web para las personas. Y con lo de la OEA, creo que se pronuncia, usted mencionó también no. Sí, todavía no. Alto, hasta ahí. Vale. Okay. A resolver uno primero y de ahí resolvemos el otro. Okay. Entonces, en la ley medioambiental sí establece que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacer eso. Ok, gracias. Gracias, Israel. No sé si hay alguien más con este punto que quiera aportar. Buenas tardes, Lick. Hola, no logré identificar, creo que uno de los que habló es Diego y la otra persona no es quién era. Yulisa. Yulisa, bueno, si quiere primero Yulisa y después Diego. Fíjese que yo no estoy segura con este artículo, pero es Recauca, artículo 160, que habla acerca de las regulaciones del servicio aduanero. Y en el literal E, se titula Comunicación, dice que en el segundo párrafo, los servicios aduaneros deberán mantener consultas regulares con todas las partes implicadas en la cadena logística internacional para discutir asuntos de interés mutuo, incluida la normativa aduanera, así como los procedimientos y requisitos sobre seguridad de las instalaciones y la carga. Pero no estoy segura si este artículo... Sí, digamos que podría ser, digamos que sí, algo menciona. Tal vez no es tan claro, pero sí dice algo. ¿Le podría leer nuevamente? ¿Nuevamente? Sí. Ok. Los servicios aduaneros deberán mantener consultas regulares con todas las partes implicadas en la cadena logística internacional para discutir asuntos de interés mutuo, incluida la normativa aduanera, así como los procedimientos y requisitos sobre seguridad de las instalaciones y la carga. Ok. Gracias, Yulisa. Sí, miren, por lo menos dice que es obligación de los servicios aduaneros tener comunicación constante con sus usuarios, a efectos de que si reciban retroalimentación acerca de los procesos, los requisitos, etc. Digamos que algo menciona, se relaciona con el tema. Diego. Sí, específicamente sobre la temática que abordamos no encontré, pero en el artículo 25 del reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, se dice que los entes obligados deben hacer público en sitios de internet y por lo menos 15 días de anticipación a la fecha en que se pretende someter a aprobación una publicación de proyecto de ley, ¿verdad? Y las finales de proyectos de leyes, actos administrativos y o normativa de carácter general, tales como reglamentos, ordenanzas, decretos y acuerdos. Y para el caso de los actos administrativos, acuerdos mencionados, es aplicable cuando estos sean pronunciados en los procedimientos cuyos expedientes constituyen información oficiosa. Yo creo que aplica obviamente a todas las instituciones del Estado, pero también pienso que es importante porque menciona eso de los 15 días antes. ¿Podría repetirlo nuevamente, por favor? Ok, artículo 25. Los entes se llama publicación de proyectos de leyes.
Los entes obligados deberán hacer público a través de su sitio de internet y por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha en que se pretenda someter a aprobación las versiones finales de los anteproyectos de leyes, actos administrativos o normativa de carácter general, tales como reglamentos, ordenanzas, decretos y acuerdos. Para el caso de los actos... Sí, adelante, siga. Para el caso de los actos administrativos o acuerdos mencionados en el inciso anterior, únicamente es aplicable cuando estos sean pronunciados en los procedimientos cuyos expedientes constituyan información oficiosa. Bien, gracias. Diana. Sí, buenas noches, licenciado. Yo no sé si está bien mi respuesta, ¿verdad? Pero yo lo único que pude encontrar es en el Recauca, el artículo 309, que se titula Publicación de las resoluciones. Y dice: la autoridad competente publicará las resoluciones anticipadas que se encuentren firmes en su sitio de la Internet, con el propósito de preservar la confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional de cada estado parte. La autoridad competente deberá mantener la información suministrada con carácter confidencial por el solicitante. Las resoluciones anticipadas firmes también deberán ser difundidas a todas las oficinas aduaneras, comenzando por aquellas donde las mercancías serán declaradas. Eso es lo que yo pude investigar, licenciado. Ok, muchas gracias, Diana. Sí hay bastante regulación que tiene referencia al caso. En el apartado de transparencia, el acuerdo de facilitación plantea, 1, poner a disposición del usuario toda la información que sea útil para una operación de comercio, donde el usuario pueda ver cuál es el proceso, cuáles son los requisitos, cuál es el trámite, y con base a eso ya tenga una idea de cómo realizarlo. Pero también lo otro que exige el acuerdo es, no basta con poner la información al usuario, sino que también cuando la autoridad pública quiera modificar alguna disposición o crear algo nuevo para regular un trámite, ya sea incorporar requisitos, lo que sea, entonces el acuerdo de facilitación le impone al usuario el deber de, le impone, mejor dicho, al Estado el deber de comunicar al usuario, de divulgar al usuario esa modificación o esa nueva disposición. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de obtener retroalimentación acerca del contenido o de la modificación que se quiere realizar. ¿Qué opina el usuario sobre la misma? Eventualmente podrá hacer caso, ¿no?, la entidad pública sobre las recomendaciones que tenga el usuario, pero sí es necesario por lo menos que le dé la oportunidad de pronunciarse. Eso nos dice el acuerdo de facilitación de comercio. Ustedes ya leyeron disposiciones que hablan, algunos leyeron disposiciones que hablan sobre acceso a la información, que la información tiene que estar disponible. Algunos leyeron disposiciones del Recauca o del Cauca que tienen, perdonen que tengo un poco de tos, tiene disposiciones que tienen que ver con el intercambio de información de la aduana con los usuarios. Diego leyó uno que es muy importante, Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien es cierto, regula la accesibilidad del usuario a la información, también regula y impone una obligación a los entes públicos de cuando vayan a emitir un procedimiento nuevo, tienen que divulgarlo antes de ponerlo en vigor. Entonces, tiene que ver, esto se relaciona bastante con el acuerdo de facilitación de comercio. E incluso nuestra ley de acceso es previa al acuerdo de facilitación de comercio. Ya leyeron, por ejemplo, si no me equivoco fue Israel y Allison, que mencionaron la ley de medio ambiente, por las implicaciones que tiene un proyecto, el impacto que puede tener sobre los recursos naturales y el medio ambiente en determinado lugar. Cada proyecto que sea habitacional o lo que sea, tiene que emitir un informe, no recuerdo el nombre, pero se llama informe de impacto ambiental, si no me equivoco. Y ese documento tiene que compartirse con la población, posiblemente afectada por esa obra. Entonces hay que compartirlo para que sepan qué es lo que va a ocurrir y someterlo a consulta pública. También hay otra ley, la Ley del Organismo de Mejora Regulatoria,
El organismo de mejora regulatoria es un ente de reciente creación. Es parte de los componentes de Fomilenio 1. La creación de un organismo de mejora regulatoria. ¿Cuál es el objeto de este organismo de mejora regulatoria? Primero, revisar todos los proyectos, las normativas que regulan trámites, operaciones, procedimientos en general en el sector público y ver cuáles de esas se pueden mejorar. Y dos, que los nuevos procesos sigan un adecuado intercambio de información con los usuarios o se ponga a disposición de los mismos. Y se evalúe también si esa disposición que se va a crear es la mejor manera de solucionar un problema o un conflicto o lo que se quiera resolver con esa disposición. Se hacen a partir de eso, se hacen evaluaciones de impacto regulatorio sobre las nuevas disposiciones que se van a emitir, es decir, cuánto implica en costo para el usuario esa disposición. Y también se hacen dictámenes de exención de impacto regulatorio para esas nuevas disposiciones. Esto lo hace el OMR, el organismo de mejora regulatoria. Incluso la ley del OMR plantea que al inicio, en los primeros 3 meses de cada año, cada institución pública tiene el deber de publicar su agenda regulatoria. ¿A qué se refiere con agenda regulatoria? Publicar qué disposiciones cree que va a emitir a lo largo del año, disposiciones administrativas. ¿Cuántas cree que va a emitir? ¿Y cuáles? ¿Sobre qué temas? No le pide que las publique ya, porque tal vez algunas de esas se van a trabajar a lo largo del año, pero por lo menos que el usuario pueda ver qué es lo que proyecta hacer la institución en materia de nuevos procedimientos. Eso está en el artículo 16 de la Ley de Mejora Regulatoria. Repito, esa agenda tiene el deber de publicarse para disposición del usuario en los primeros 3 meses del año. Se puede actualizar, por ejemplo, si a la institución pública le surge algo nuevo que tiene que trabajar, la puede actualizar en abril, la puede actualizar en julio y la puede actualizar en octubre, por cualquier cambio que hay que realizarle a esa agenda o agregar una nueva disposición. Entonces sí tenemos regulación que abarca ese componente de la obligatoriedad de las instituciones públicas de hacerle saber a los usuarios de forma anticipada qué cambios a nivel de normativa van a hacer, qué están planeando hacer, ¿para qué? Para que los usuarios se aboquen, puedan opinar al respecto y dar sus aportes sobre cuál sería la mejor forma de hacer esa regulación. Ok, esa era con la primera parte de su tarea. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. La otra parte de su tarea, voluntarios, tenía que ver con OEA, requisitos y beneficios. Y tenía que ver con el nuevo programa del operador confiable de El Salvador. Voy a dar la palabra primero quiero ver, permítame, lo primero levantó la mano es Camila, de ahí Samuel, y de ahí Dafne. Y dependiendo cómo vayamos, vamos a ver si le damos la oportunidad a alguien más. Bueno, Camila, adelante. Gracias, Lick. De nada. Con respecto a los beneficios que tiene el OEA, encontré unos que son como indirectos y otros que son directos. Con respecto a los que son directos, encontré que eran la reducción en el número de inspecciones, prioridad para las inspecciones tanto físicas como documentales, posibilidad de elección de lugar para realizar los controles aduaneros y con respecto a de los indirectos, encontré que se beneficia con respecto a mayores niveles de confianza por parte de la autoridad aduanera, menores retrasos en toda la operación, mayores niveles de cumplimiento en los despachos, mayor trazabilidad de la operación, reducción en el número de incidentes de seguridad, disminución en los robos, desarrollo de un ambiente de trabajo más seguro, entre otros. Eso solo por mencionar algunos. Ok, muy bien. Requisito.
Quizás uno de los que usted mencionó, tres que son, todos son importantes, pero mencionó unos que son súper importantes. Reducción de las revisiones físicas. Eso no implica que al operador confiable no se le revisa. Sí se le puede revisar, pero como es confiable, se le revisa menos de lo que se le revisaría normalmente. Entonces, si lo normal es un 10% de selectivo o un 5% para él, por su grado de confianza, ya siendo OEA, todavía se le reduce más. Se le puede reducir más todavía el porcentaje de revisiones. En el caso, hay una revisión física, tienen prioridad. Es decir, si una carga le sale rojo hoy, o hoy a las 5 de la tarde, y antes de esa carga tenían otras revisiones, la aduana que hacer de otros usuarios, el OEA tiene prioridad en esa revisión. Otro tema que usted mencionó que también es muy importante es a dónde puede hacer sus revisiones. Para los OEA se permite que, si para ellos es mejor, las revisiones se puedan hacer en sus instalaciones. Él dice, mire, pues que si yo la hago en frontera, y eso pasa, si yo hago en la frontera la revisión, si usted me lo revisa allá, yo tengo que pagarle a una cuadrilla de personas allá en la frontera, que saber cuánto me van a cobrar, para que prepare la carga. Porque, vuelvo, la aduana no prepara la mercancía que se va a revisar, solo la revisa, pero no manipula los bultos, ni la descarga, eso lo hace el usuario. Entonces, imaginemos una empresa en San Salvador que le sale rojo su carga, pues va a tener que ver a quién contratar en la frontera para que se la revise. Para que le baje la carga para que se pueda ser revisada por el contador visto. Pero los OEA tienen la posibilidad de que, si a ellos les sale bien, la carga se pueda revisar en sus instalaciones para mayor comodidad de ellos, o incluso pues ahí no tienen que incurrir en otro gasto porque su mismo personal que ya tienen para el manejo de su bodega la puede preparar. Así que está bien. Camila, adelante Samuel. Hay algunos requisitos que le faltaron, perdón, beneficios, Camila, pero veamos que los que dijo están muy bien. Samuel, otros beneficios. Que no sean los que ya mencionó Camila. Déjeme ver, es que encontré en el manual todos los beneficios. Espéreme, ya le digo. Si no me equivoco, Camila mencionó los primeros, ¿verdad? Que dijo que existe una reducción del porcentaje de verificación, ¿verdad? De ahí está otro que es la disminución hasta de un 50% de los tiempos de respuesta en relación al plazo de publicado en el portal del Ministerio de Hacienda para las gestiones administrativas siguientes. Vaya, ese está bueno, ese está bien, porque ese es que los OEA no solo tienen prioridad en el despacho de las mercancías, sino que cuando ellos presentan trámites ante la autoridad pública, en este caso ante la aduana, sus trámites se atienden más rápido. Entonces sí, ese es un beneficio adicional. Adelante, Samuel. Le decía que está en el manual de la OEA en El Salvador, del proyecto de la OEA publicado en el 2017, si no me equivoco. Entonces ahí está en el punto 3, por si alguno lo necesita y lo pueden contar. Y está subdividido en literales. Los primeros dos es el literal A y B, voy al literal C. El literal C dice: atención prioritaria a las operaciones aduaneras que relacionen ante la aduana de la República por medio de ventanillas designadas por la OEA. Sí, ese es otro beneficio. Digamos que prioridad. El siguiente dice: prioridad en la aplicación de controles aduaneros de sus envíos en caso de estos hayan sido seleccionados para inspección y hayan sido puestos a disposición de la autoridad aduanera. Okay. De ahí posibilidad de elegir el lugar para la inspección, como usted dijo. Ajá, de ahí el siguiente
prioridad en la atención y movilización de las cargas, asignar personal operativo para la atención prioritaria de las verificaciones, derecho a recibir atención personalizada por medio del oficial de cuentas. Ya, ese es importante. Se lo leo todo ese. Es que es larguito. No, eso está bien. Ya lo voy a explicar. Y el siguiente dice ser reconocido como EA por los servicios aduaneros de otros países. Ok, muy bien. Gracias. Vaya, Samuel puso algunos que también complementan lo que había dicho Camilo. Mencionó, mejor dicho, atención prioritaria no solo en el proceso de despacho, sino que en trámites de otra índole que tenga que hacer entre la aduana. Por ejemplo, una petición que presente, algún tipo de solicitud, la entrega de un requerimiento de información. Entonces se atiende prioritariamente lo que él solicita. Se le da atención, se le da una respuesta más rápida que a los demás usuarios. Pide una resolución anticipada, pide una opinión sobre la clasificación de un producto. Todas esas peticiones del OEA se atienden más rápido. Otro tema que mencionó Samuel, que es importante resaltar, es que tienen atención prioritaria también en las ventanillas. Todavía hay operaciones que se realizan en ventanilla por parte de los OEA. En materia aduanera en general, todavía hay operaciones en ventanilla, más que todo las que no se realizan con Sionia Word todavía, que es un nuevo sistema, bueno, relativamente nuevo, que permite al usuario prácticamente gestionarse solito su operación sin intervención de la aduana. Pero no para todas las operaciones se puede usar este sistema. Algunas todavía se hacen con un sistema que requiere la presentación física de los documentos. Entonces, en esos casos, él tiene atención prioritaria también para ser atendido en ventanillas, como un cliente VIP. Y el otro que mencionó, mencionó lo de ser reconocido como operador económico autorizado por otros países. En Centroamérica nosotros tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo. Forman parte de ese acuerdo de reconocimiento mutuo Guatemala, El Salvador, Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica. Los cuatro ya tenemos programas OEA establecidos y esos programas OEA, lo que se ha hecho es que se ha suscrito un acuerdo que permite que las operaciones del OEA de otro país también se traten de manera prioritaria o se le concedan los beneficios por el hecho de haber sido autorizado por el otro país o por haber sido acreditado. Y el último que mencionó Samuel, que tiene que ver también con, que son diferentes a los que mencionó Camil, es el tema de usar los logos o los distintivos del OEA. A las empresas que están certificadas como OEA, hay un sello o un símbolo, como por ejemplo cuando usted tiene una acreditación, usted normalmente en sus membretes, en su publicidad, por ejemplo en el de las normas ISO, usted le pone a toda su publicidad, membretes o papelería, ese sello de que usted es una empresa que goza de esa certificación. Entonces es lo mismo. Con los OEA también se permite que puedan usar ese logo como ente certificado por la aduana. Bueno, los requisitos casi todos los dijeron. Y no sé, le voy a dar la oportunidad a Diana, no sé si tendrá otros requisitos. Y si no, perdón, los beneficios ya casi todos los dijeron. No sé si Diana tendrá otros beneficios. O y si no, puede pasar a lo de los requisitos. Los requisitos. También tengo, es que se preguntó también del programa que sustituye al OEA en El Salvador. Sí, no, yo sé, pero solo déjenme, vamos por partes. Vaya, entonces le doy requisitos. Requisitos, correcto. Vaya, encontré mantener un alto nivel de cumplimiento en materia aduanera, tributaria y judicial, registros comerciales trazables, medidas de seguridad implementadas y una adecuada solvencia financiera. Ok. Vale, primero,
Dice Diana, mire, tener un buen récord tributario y aduanero. O sea, si usted va a ser confiable en la medida que usted me haya demostrado con su conducta que puedo confiar en usted, que es una persona de fiar. Pero si de repente usted cada vez que le reviso la mercancía, y se le revise al azar, pero cada vez que le revise encuentro que todo está mal, o le encuentro errores, entonces usted deja de ser una persona confiable para la institución. Por eso se pide que los OEA sean personas que gocen de un buen récord de cumplimiento ante la aduana y ante el Ministerio de Hacienda también. Récord tributario y aduanero. Otro que mencionó usted es la solvencia financiera. Solvencia financiera no quiere decir que tengan mucho dinero. No es sinónimo de mucho dinero, sino que es sinónimo de que la empresa esté sana financieramente. Es decir, tenga ingresos suficientes como para cubrir con sus obligaciones. Sus obligaciones con instituciones bancarias, sus obligaciones tributarias, las obligaciones con sus empleados, para pagarle a sus proveedores, etc. Esa es solvencia financiera. A eso se refiere. Que tenga esa capacidad la empresa. Que no sea una empresa que no le alcanza los recursos para cubrir todas sus obligaciones, porque quiero decir, no, eso podría ser que caiga en cierto tipo de conductas que no sean viables a la luz de la aduana o del fisco. De ahí mencionó tener controles sobre sus operaciones de comercio exterior, controles internos, control sobre, o sea, tenga todo ordenado. Cuando se refiere a controles, que pueda trazar la operación en cualquier momento, que tenga ordenados sus registros contables, sus inventarios, que cuando le pregunte la aduana, mire dónde está esa mercancía, cuándo se fue, y pueda contestar inmediatamente, esta información está aquí, se fue tal día, pasó de esta bodega y le se entregó en tal lugar. Que tenga trazabilidad sobre sus operaciones. Y el otro requisito tiene que ver, no sé si lo mencionó Diana, si no estoy seguro si lo mencionó, es que tiene que compartir información con la institución. Como esta es una operación, como es un reconocimiento, que también implica confianza, esa empresa tiene que estar, digamos, dispuesta a colaborar con la institución, brindándole información sobre sus transacciones, sobre quiénes son sus proveedores, quiénes le prestan servicio para trasladarle la carga, quién le hace su declaración de mercancía, etc. Andrea, no sé si... Gracias, Diana, todo está bien. No sé si me faltó alguno por mencionar de los que dijo. No, licenciado, solo eso tenía. Ok, gracias, Diana. Andrea Morales. Otro beneficio, no sé si tendrá algún beneficio. Perdón, requisito. No, Lick, otro requisito ya no. Ok, bueno, entonces vamos a ver con usted cuál el OEA. Nosotros tenemos, todavía está vigente el programa OEA, pero prácticamente ya lo estamos migrando a otro programa, que es el programa, no sé si logró encontrarlo usted. Pues bueno, solamente encontré una noticia que había publicado el Ministerio de Hacienda sobre las certificaciones que se realizaron en el 2018 a Fabril de Aceites y a Opfilm El Salvador, y hablan como de un nuevo programa OEA, o sea, de esos operadores económicos autorizados, pero realmente no sé si siempre el programa se llama así o ha habido un cambio. No encontré eso, Lico. Sí, digamos que el programa todavía está el programa de OEA, porque todavía no ha entrado en vigencia el nuevo. Y efectivamente el programa OEA solo tenía 2 usuarios inscritos, certificados. En este caso la Fabril de Aceites era uno, fue el primero, y de ahí OPP Field. Sí. Esas son las 2 únicas empresas certificadas. Y precisamente por eso, porque a pesar del tiempo que había transcurrido, que teníamos muy pocos certificados, es que se decidió hacer un cambio, darle un giro al programa.
en la parte de simplificar requisitos y otorgar mayores beneficios, hacerlo más atractivo a los usuarios. Su manera de ejemplo, el cuestionario de autoevaluación para que usted aplicara el programa de OEA tenía, dependiendo si usted era importador, exportador o transportista, tenía 225 ítems que usted tenía que resolver o documentar de que cumplía para poder ser acreditado. Pero el nuevo programa pasa de esos 226 alrededor de 25. Entonces, por el lado de requisitos se está modificando y por el lado de los beneficios también hay una modificación. Pero no sé si encontró el nuevo. No lo encontré. Ok, bueno, no se preocupe. Vamos a darle la palabra a Israel. No sé si usted sí lo encontró, Israel. Buenas noches, Nick. Fíjese que yo no estoy seguro si es pero yo encontré uno que se llama Programa del Operador Confiable. Sí. Sí, ese es. Lo que encontré nada más fue que dice: la Dirección General de Aduanas que implementará el programa de operador confiable con el objetivo de agilizar las operaciones aduaneras mediante la simplificación y la mejora en el uso de las nuevas tecnologías, con lo que se espera traer beneficios económicos a los usuarios como el resultado de una disminución de tiempo en el trámite de las operaciones aduaneras. Ok, gracias, Israel. Digamos que estamos bien el nombre y ese resumen de la noticia, pero no encontró los requisitos y los beneficios. Fíjese que no, solo esa noticia como de una entrevista, no encontré los requisitos ni beneficios. Ok, gracias. Vamos a ver si lo encontró Jovet. Hola Liz, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Vaya, fíjese que yo encontré en el Ministerio de Hacienda como una guía de preguntas y respuestas, donde encontré que decía que el operador económico confiable fue regulado principalmente en Argentina y después lo pasaron para acá, para Centroamérica. Entonces decía que había entrado en vigencia a través del Recauca, y mencionaba algunos beneficios que decían, como el control de lo que usted estaba mencionando realmente, en el control de país a país a través del programa. Entonces, donde cabía recalcar que había como una simplificación y que había una reducción en el número de inspecciones, prioridad en las inspecciones tanto físicas como documentales, la posibilidad de elección del lugar para realizar los controles aduaneros, asignación de un funcionario especialista que asista a las empresas en temas concernientes con el OEA y beneficios derivados a los acuerdos de reconocimiento mutuo. También decía que habían otros beneficios indirectos al momento de certificarse, como mayores niveles de confianza por parte de la autoridad aduanera, menores retrasos en toda la operación, mayores niveles de cumplimiento en los despachos y una mayor trazabilidad de operación a operación. También en la página del Ministerio de Hacienda encontré que tenía un componente regional en el Triángulo Norte, lo cual traducía que el programa tendría el reconocimiento entre Guatemala y Honduras, permitiendo un contacto de país vecino como si fuera local. Y prácticamente solo eso. Gracias. Okay, gracias, Joven. Sí, la referencia, digamos que se parece mucho a lo del OEA, pero no sé. Y algo que mencionó, y creo que lo mencionó a Samuel también, creo que uno de los beneficios es tener un ejecutivo de cuenta asignado. Los OEA tienen un ejecutivo, es decir, una persona que si tienen un problema le llaman a ellos y ellos les encargan de solventar su caso, orientarlo o orientarle cómo resolverlo. Es una persona dedicada a atenderlo exclusivamente a él por cualquier inconveniente. Pero además de lo que me comentan, no sé si alguien encontró la disposición, porque hay una disposición administrativa donde habla de los requisitos y los beneficios. No sé si alguien la encontró. Y está publicada en la página web del ministerio. Pero si habla, y es del año pasado, salió en noviembre. No sé si le consiguió, quiero ver, Nicole Alexandra.
Hola, Lixi. Yo sí creo que la encontré. Creo que esa es. Ok. Dice, permítame, disposición administrativa de carácter general, DGA 009-2020. Sí, esa es. Ah, vaya. Ah, pues están los requisitos. No sé si quiere que los lea. Sí, déjame. Ah, ok. Dice, requisitos. Las personas naturales o jurídicas que deseen obtener y mantener la acreditación del programa de operador confiable deberán cumplir los siguientes requisitos. Literal A, completar el formulario de autoevaluación correspondiente. Literal B, registro y pago anticipado de sus operaciones de comercio exterior, lo que incluye gestión previa al arribo, al punto de ingreso o salida de las mercancías, de la documentación necesaria para la autorización del régimen aduanero solicitado. C, haber realizado operaciones de comercio exterior durante los últimos 3 años previos a la presentación de la solicitud de acreditación. D, no haber incurrido en infracciones aduaneras de carácter penal o delitos en contra de la hacienda pública. En el caso de las personas jurídicas, dicha condición es extensiva a sus socios. Literal E, no haber incurrido durante los últimos 3 años en infracciones de carácter tributario en las cuales el monto del perjuicio fiscal determinado supera el 5% de los tributos declarados. Literal F, contar con apoderado especial aduanero o suscribir un contrato de prestación de servicios con su agente aduanero. Literal G, contar con un contrato de prestación de servicios relativos al transporte de carga con transportista aduanero autorizado. Literal H, designar un representante de su organización como enlace ante la Dirección General de Aduanas, para lo cual debe proporcionar nombre completo, cargo, números telefónicos y correo electrónico de contacto. Y el literal I, que dice sistema contable legalizado y dictamen fiscal. Ok, gracias. Si ustedes ven, se parecen mucho los requisitos. Quizás hay cosas nuevas que se piden. Primero, por el formulario, que creo que fue el formulario lo primero que indicó, ¿cómo se llama? Nicole. Bueno, y si quizás mejor le voy a poner la disposición de una vez. Permítame un segundo. Es esta, cambia, no tiene número porque no ha salido, se tiene una corrección con respecto a la que está publicada. Está publicada en la página web del Ministerio, pero en el apartado de disposiciones para consulta ciudadana, es decir, se subió para que los usuarios la conocieran y pudieran pronunciarse sobre qué opinan de lo nuevo. Incluso ya se sometió a valoración del organismo de mejora regulatoria y se obtuvo una exención de evaluación de impacto, porque se consideró que esta no tenía costos para los usuarios, esta nueva disposición. Los requisitos son los que habló Nicole, solo voy a mencionar los más importantes. Completar el formulario de autoevaluación prácticamente pasa de 225 aspectos a valorar en la autoevaluación de la OEA a 25 que se evalúan en la autoevaluación del operador confiable. Entonces, es una reducción considerable en los aspectos a valorar. Otra cosa nueva, el B, registro y pago anticipado de sus operaciones de comercio exterior. Creo que lo estuvimos hablando en la clase pasada, que una de las situaciones que afecta más al despacho de operaciones de comercio exterior es que los usuarios no llegan con documentación completa a los puntos fronterizos o puntos de ingreso y salida de mercancía. Es la costumbre que esperan de que la operación ya esté en frontera para proceder a completar documentos o incluso pagar impuestos. No todos lo hacen, algunas empresas son bastante ordenadas
y lo hacen, digamos, lo hacen de forma anticipada, pero hay muchas, e incluso en ocasiones, empresas grandes del país que no tienen una adecuada gestión de sus operaciones. Y eso les provoca retrasos que no es imputable a la aduana, sino que a la forma en que ellos gestionan la operación. Por eso era importante incluir este requisito. Les exigimos que ellos hagan el registro y pago anticipado de sus operaciones. Va a ser confiable, va a tener un buen trato, pero usted también haga las cosas bien para que lo podamos atender con la celeridad necesaria. Por eso dice registro y pago anticipado de sus operaciones de comercio exterior, lo que incluye gestión previa al arribo al punto de ingreso o salida de las mercancías. Haber realizado operaciones de comercio exterior durante los 3 últimos años. ¿Por qué le pedimos esto? Porque si es confiable, esa ponderación de usuario confiable solo la puede tener si podemos valorar su conducta, y su conducta solo la podemos valorar si tiene operaciones. Si es una persona nueva, o un importador nuevo, un exportador nuevo, pues todavía no podemos valorar qué tan confiable es porque necesitamos ver su trayectoria. Entonces, por eso se le pide el plazo de 3 años. No haber incurrido en infracciones de carácter penal o delitos contra la hacienda pública, eso tiene que ver con el buen récord. No haber incurrido en infracciones tributarias en los últimos 3 años, siempre y cuando el monto de los impuestos no sobrepase el 5%. Porque prácticamente, si ustedes ven ahí, se le permite cometer infracciones, pero son infracciones que realmente no producen un perjuicio grave. Si ya fuera un perjuicio grave, entonces sí, si supera ese 5%, ya se consideraría como una conducta reincidente o que es negligente y por ende no sería aprobado como operador. Quiero ver, contar con apoderados se les pide. Algunas empresas, y eso aplica tanto para la agencia aduanal como para el transportista, algunas empresas no tienen un agente aduanero o un transportista aduanero que les maneje su carga, sino que un día la hacen con un agente aduanero, el otro día se la hacen con otro, el otro día la carga se la lleva un transportista, el otro día se la lleva otra, y a veces ese cambio de agente aduanero y transportista no tiene que ver tanto con la calidad del servicio que le presta a la persona, sino que con cuánto le cobra. Y normalmente eso casi siempre es así. Las personas que hacen un trabajo de menor calidad casi siempre cobran menos. Entonces, lo que se trata de prever es con eso es que trabajen con una persona en específico y que ese hecho de trabajar con alguien específico, el motivo sea de que le presta un buen servicio, que declara bien, que si es transportista no lleva con la carga siempre, que todos los días se le vencen los tránsitos, o que si el agente aduanero cada rato le hace incurrir en multas. La idea es que tenga ya alguien específico que trabaje para él y que lo haga de la mejor manera posible. Nombrar un representante de la Dirección General de Aduanas, eso también es importante. Si queremos contactarnos con ellos, pues necesitamos a quien abocarnos, y el sistema contable legalizado y el dictamen fiscal tiene que ver con los registros de sus operaciones. Ok. Eso es con respecto a requisitos. Andrea. Hola, Lic, una consulta. Siempre pueden aplicar cualquier operador que tenga que ver con la cadena logística. Y Sí. también si desde ya se puede aplicar o todavía no. Todavía no se puede aplicar. Ahorita estamos en el plan piloto. Ya hay 5 empresas seleccionadas que ya estamos trabajando con ellos. Pero sí se va a permitir que pueda hacer cualquier operador. Ahorita solo estamos con importadores y exportadores. Pero sí se va a permitir. Si usted ve en el objetivo general, lo pueden ver ahorita, ¿verdad? Sí. Ahí dice el objetivo general: facilitar las operaciones de comercio brindando un servicio de despacho expedito, eficiente y especializado para aquellos importadores, exportadores, agentes, transportistas y depositarios aduaneros y otros operadores que formen parte de la cadena logística, que al efecto disponga esta dirección general. O sea, está amplio. Ok. Y más o menos no sabe cuándo se va a poder aplicar todavía, o falta mucho para terminar la prueba piloto.
En marzo se va a sacar la disposición ya vigente. Entiendo, posiblemente, no les puedo dar fecha exacta, pero creo que posiblemente la primera semana de marzo. O a Ok, mediados, más o menos. ok. Ujú. Gracias. Bueno. Claudia. Andrea, me sale todavía con la mano levantada, pero no estoy seguro si es otra pregunta. No, perdón, Lick. Se me No, no hay olvidó. problema. Buenas ¿Amanda? noches. Hola. Sí, Amanda. No, soy Clau. Es que tenía problemas con el audio. Ah, ¿Me perdón. escucha? Sí, Sí. adelante, Clau. No, mire, fíjese que yo realmente tenía una pregunta desde hace ratitos y ahorita que ya lo volví a sacar, era con lo de la confiabilidad del OEA, que digamos si a bueno, hace ratitos mencionó algo o sea, como hay un semáforo, ¿verdad? Lo de verde, amarillo y rojo, si a él sale, si a este OEA le sale, bueno, le empieza a salir bastante en rojo, o sea, le pueden, como no sé, destituir o cómo puede dejar de ser OEA. ¿Hay alguna, como es respecto a la confiabilidad que usted estaba mencionando, ¿verdad? Sí. Entonces, respecto a eso, como, o sea, o le dan oportunidades o cómo sería. Fíjese que en esta disposición se plantean causales de suspensión. Están aquí. Ahorita la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, se le puede suspender. No se le quita la acreditación, pero se le suspende por un tiempo. Por ejemplo, porque se determina que hay alto riesgo en sus operaciones. Mire, ya empezó a cambiar de transportista y ese transportista, todos los tránsitos se les vencen. O llega con los marchamos rotos y dice que por error fue. O el agente aduanero siempre se equivoca y tienen que pagar multas. Entonces, si empezamos a ver alto riesgo en sus operaciones, puede suspenderse la acreditación. Si le inician un proceso judicial por delitos contra la hacienda pública, por contrabando o defraudación a la aduana, como está en investigación y todavía no está condenado, no se le puede cancelar, porque habría que ver si al final se le declara culpable o no. Pero mientras sea procesado por el delito, se le suspendería la acreditación. Si en el año calendario supera el 5%, incurrió en infracciones tributarias y el monto de lo dejado de pagar supera el 5%, se le puede suspender por un plazo de 6 meses, siempre y cuando vuelva a quedar debajo del porcentaje. Cuando se fusionan, por ejemplo, si se fusiona con otra sociedad, también se le suspende mientras ya se acredita con la empresa que se ha fusionado. Por uso indebido de la acreditación y digamos que si se le va a auditar a la empresa y ellos entorpecen la labor de auditoría, entonces también, porque no podría ser confiable si a la hora de querer revisar sus registros no permite esa labor por parte de la aduana. Y aquí están los plazos. Y también hay causales de cancelación. Por ejemplo, que si se hace una suspensión por los literales A, D, E y G y él no subsana esas causales de suspensión, se le cancela la acreditación permanentemente. Y si se le condena por un delito, pues obviamente ya no es confiable, nunca sería confiable. Y si incurre 2 veces, 2 años seguidos en superar el 5% de los impuestos en infracciones tributarias también. Y por reincidencia también de las causales de suspensión se le puede también cancelar. Ok, gracias. Y en general, cuando sale amarillo, ¿cuánto tiempo tardan en dar como el levante? El amarillo es corto, pero es una revisión documental. 5, 10 minutos. Ok. Gracias, Lick. Bueno, Amanda. Buenas noches, yo tengo una duda con ese nuevo operador confiable. Entonces quiere decir que con esa nueva disposición van a existir 2 modalidades, por decirlo así, el OEA normal y ese nuevo operador confiable, o todos los OEA
van a pasar a ser operadores confiables. Lo que se ha proyectado es que todos los OEA, bueno, que solo son 2, pasen a ser operadores confiables también. Se les convalide la acreditación. Hola. Ok. ¿Y por qué cambia el nombre a operador confiable? Fíjense que OEA es el nombre que le da la OMA al programa, Operador Económico Autorizado. Pero usted le puede poner el nombre que quiera, vea, el nombre, su marca. Por ejemplo, en Estados Unidos es CityPad, es Custom Program, no me acuerdo qué significa completo, pero es otro nombre. Cada país le puede poner un nombre distinto. Lo importante es el contenido, que son programas de cumplimiento, que reconocen el cumplimiento de los usuarios o de los operadores. Y que en función de ese alto grado de cumplimiento, les otorgan beneficios. Ah, bueno, gracias. Bueno. Ok. ¿Y los beneficios? ¿Cuáles son? ¿Quién los investigó? Los beneficios de este programa de operador confiable. ¿Nadie? Alison. Hola, Rick, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo encontré que algunos beneficios de esos eran el uso de la ventanilla exclusiva para el operador confiable en las diferentes aduanas y delegaciones de aduanas, la designación de un ejecutivo de cuenta, la asistencia personalizada en la atención a sus trámites, consultas, resoluciones anticipadas y devolución de impuestos, la revisión prioritaria en casos de selectividad amarilla, que es la revisión documental, la naranja, que es la revisión no intrusiva, y la roja, que es la revisión física, el despacho preferente de operaciones ante contingencias, prioridad para recibir capacitaciones especializadas en materia de procedimientos aduaneros y medidas de seguridad en medios de transporte, instalaciones y manejos de las mercancías, y la participación prioritaria en la implementación de nuevos procesos de facilitación de comercio y despachos de mercancías. No sé si serían esos. Ajá, sí. Ah, bueno. Tiene un C también. Tiene un B. Es que los beneficios son 3 literales. Creo que leyó los de la A. Sí, en todo caso sí solo los de la A, lo de la atención prioritaria, entonces. Ajá, pero está bien, digamos, divide los beneficios en 3 aspectos. Uno, atención prioritaria, reducción de verificaciones, y el otro es aduana virtual. Y quizás ese es el novedoso, ya lo vamos a explicar. En la atención prioritaria tiene algo que ya tenía el otro. Mire, si usted quiere, cuando usted llegue a una ventanilla nuestra, usted lo vamos a atender primero. Usted no va a hacer cola, como los demás. Entonces, a usted lo atendemos primero. Va a tener un ejecutivo de cuenta, que todos sus problemas los puede resolver con él. Eso ya lo tenía el OEA. Asistencia personalizada en atención a sus trámites, consultas, resoluciones anticipadas y devoluciones de impuestos. De eso también. Su ejecutivo de cuenta se va a encargar de gestionar a lo interno de la aduana, que se le atienda y se le dé respuesta rápida. Revisión prioritaria en casos de selectividad amarilla, naranja, no intrusiva o rojo. Es decir, si hay una revisión, lo atendemos primero también. Si hay contingencias, por ejemplo, hay un terremoto, caídas de sistema, inundaciones, sus operaciones se atienden antes que los demás también. Prioridad para recibir capacitaciones. Cuando hay capacitaciones que imparten la aduana, los primeros que se llamarían serían a los operadores confiables. Y cuando hay nuevos procesos de facilitación de comercio, pues también se les toma en cuenta para iniciarlos con ellos. Esto en el A no es muy diferente a lo que ya existe en el operador económico. Vamos a ver el B. Reducción del porcentaje de verificación inmediata y a posterior, es decir, menos revisiones físicas o menos auditorías. Eso, quieras o no, ya lo tenía el programa anterior. Utilización de controles no intrusivos en la verificación física, es decir, si su carga sale rojo, pues
la revisión esa roja mejor no sería roja, sino que se va a hacer no intrusiva con un escáner. También se le pueden realizar las verificaciones, si así lo solicita el usuario, en sus instalaciones. Y esto sí es nuevo, que imaginémonos que hay una bandera roja de un producto y da rojo por un producto que trae el importador o el operador confiable. Y hay dudas sobre la clasificación. Y es un producto químico. Y la alerta de gestión de riesgo dice que hay que verificar si efectivamente ese es el producto, porque es susceptible de clasificarse en otro lugar y pagar más arancel. Normalmente cuando ocurre eso, cuando es una verificación por clasificación arancelaria de una mercancía, si es muy complejo el producto, por ejemplo, químicos, que hay que determinar cuál es la composición para poder clasificarlo, para ese tipo de productos muchas veces hay que hacer un análisis, mandarlo al laboratorio, el laboratorio de la Dirección General. Y ya cuando se tiene el resultado del laboratorio, entonces ya se puede saber a dónde se clasifica. Normalmente, mientras el análisis del laboratorio no esté y no se tenga certeza cuál es la clasificación, la carga y la unidad de transporte permanecen retenidos en la frontera o en la aduana. Pueden pasar unos 3 a 5 días esperando el resultado. Si el resultado confirma que clasificó bien, se despacha. Y si no, si confirma que clasificó mal, pues se procede a cobrar los impuestos y a poner una sanción. Entonces, cuando se tengan ese tipo de casos con los operadores confiables, lo que se va a hacer es que a ellos solo se va a extraer las muestras, se va a mandar al laboratorio, pero no se va a retener esperando el dictamen, sino que se les va a permitir irse. Y cuando se tenga el dictamen se les va a notificar el resultado. Esto para no entorpecer sus operaciones. Y el otro componente sí también es nuevo, aduana virtual de exportaciones. Este componente sí no estaba. ¿Y qué es aduana virtual de exportaciones? Es un nuevo concepto, una nueva idea que se está trabajando, que parte de la premisa de que el usuario, y ahorita incluso se le está dando una modificación, en el sentido de que sea tanto para exportaciones e importaciones, y que permita al usuario procesar sus operaciones de comercio exterior desde sus instalaciones, y que incluso pueda realizar todo el proceso de despacho sin moverse de la aduana, sin moverse de sus oficinas. En el caso de las exportaciones, prácticamente las operaciones se remitirían desde las bodegas del productor o del exportador hacia la frontera, pero ya llevaría todo el trámite aduanero hecho. Al usuario se le confieren accesos, con esos accesos ingresa al sistema, hace todo el proceso de despacho y al llegar a frontera solo le confirman la salida o en todo caso, si es selectivo, lo pasan al escáner. Incluso se le da el control de los precintos aduaneros. Los marchamos se le dan para que él ya mande la unidad con todo y marchamo a la frontera. No tiene que pasar a otro lado a comprarlos. No tiene que pasar como las exportaciones normalmente. Imagínense una empresa que mande exportaciones para Costa Rica. Tiene que pasar por el amatillo. En el amatillo tiene que el conductor estacionar el camión, bajarse a las ventanillas, presentar los documentos y una vez los presentan, se los revisan y se los procesan y ya cuando se los han procesado lo despachan. Entonces ya no va a ser así. Para estos operadores confiables se les va a permitir irse, ya van a tener todo listo y cuando pasen a la frontera solo van a confirmar que ya salieron y repito, si ha sido seleccionado para inspección, solo se va a derivar al escáner para que sea analizado el contenido y si está todo bien se despacha. Pero ya haría todo el usuario con autogestión. Esto se va a hacer también para importaciones y esto sí es nuevo. Esto es algo nuevo que se está haciendo, es mayor autogestión de las operaciones, incluso con Sigonea World, que cuando veamos sistemas vamos a ver en qué consiste. Es un sistema que permite
hasta cierto punto que el usuario, la mayor parte del proceso lo haga virtual, pero una parte del mismo todavía es físico y le obliga a ir a la aduana. Ya con esto, en el caso de aduana virtual, ni siquiera por eso tendrían que ir a la aduana. Prácticamente la mercancía y las unidades de transporte ya van con todo completo, incluso con el trámite aduanero, cuando llegan a las fronteras o a los puertos y aeropuertos. Ya han hecho todo el usuario. Nosotros solo nos limitamos a confirmar el ingreso o la salida y en todo caso, si ya lo habíamos seleccionado para inspección, pues hacer la revisión en el escáner correspondiente. Y el D está el uso de distintivos del operador. Se le va a asignar un código en la identificación de la declaración de mercancías y se le va a autorizar el uso del logro de acreditación en documentos, embalajes, sitio web, redes sociales y artículos publicitarios. Okay. ¿Preguntas? Bueno, entonces seguimos con la clase. Eso es lo que habíamos dejado de tarea para este día. Nos habíamos quedado aquí en cosas del que tiene el acuerdo de facilitación de comercio. Tiene un apartado de transparencia, que ya lo vimos en la clase anterior. Un apartado referido al levante y al despacho de las mercancías, que habla de tramitación previa, de pago electrónico, de gestión de riesgo y del operador económico. También tiene un apartado de cooperación, que se refiere a la gestión coordinada. En frontera, por ejemplo, del lado de nuestro país, hay varias instituciones que participan en el control de las operaciones de comercio exterior. No solo está la aduana. Participa el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el caso de la importación o exportación de animales, frutas, verduras, carne a granel. Está el Ministerio de Salud, en la importación de alimentos y bebidas. Está el Ministerio de Medio Ambiente, en la importación de productos químicos. Está el Viceministerio de Transporte. Hay muchas instituciones que participan en ese control. Inmigración, que participa en el control de las personas que ingresan. Entonces, gestión coordinada es, todas las instituciones realizan control y todas estas instituciones pueden eventualmente hacer inspecciones. Entonces, la idea de la gestión coordinada es que se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo en cómo realizar esas gestiones, que se ordenen, que lo hagan coordinados. Incluso si uno va a revisar, le pregunte a los demás si también quieren revisar, para que así hagan una sola revisión conjunta. Y estos esfuerzos tampoco abarcan solo las instituciones internas, sino que en la frontera se comparte control hasta cierto punto con las autoridades de otros países, con la aduana de otro país. Entonces, gestión coordinada tiene que ver también con ese intercambio de información entre la aduana de El Salvador con sus vecinos a efectos de realizar un adecuado proceso de control sobre las operaciones de comercio exterior, sin afectarlas, permitiendo un paso más ágil, etc. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una revisión, que en el otro le podamos compartir el resultado de esa revisión al otro país para que, si ellos lo iban a revisar, pues ya no lo hagan. Ya no tendría sentido. O algo que estamos haciendo con Guatemala es, por ejemplo, que nosotros tenemos escáneres en las fronteras, ellos no. Y en las fronteras que compartimos, a veces ellos para sus revisiones necesitan las imágenes del escáner que nosotros hemos realizado sobre la unidad de transporte. Entonces se les comparte. Eso tiene que ver con gestión coordinada. Y el otro es importación, exportación y tránsito. El otro apartado que tiene que ver con ventanilla única de comercio exterior y libertad de tránsito. Libertad de tránsito lo vamos a ver cuando veamos el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Cuando lleguemos ahí hay un artículo que habla sobre eso. Entonces lo vamos a desarrollar ahí. Ventanilla única, se lo voy a dejar de tarea. Quiero que me averigüen qué es una ventanilla única y para qué sirve.
Y quiero que me pongan ejemplos de una ventanilla nacional y de una ventanilla regional. Cuando me refiero a regional, no me refiero a una ventanilla única de un país. Me refiero a una ventanilla única que sirva para las operaciones de los 6 países centroamericanos. Están en el proceso de integración económica y que ya esté vigente también, o sea, que ya esté operando. No es que esté en proyecto, que él se va a hacer, no, sino que ya existe y que ya se utiliza. Entonces, esa sería una tarea para el próximo jueves. Disculpe, licenciado, dijo el ejemplo de una ventanilla nacional y una regional, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, gracias. bueno, pero y esa de la regional, sí les aclaro, no es la de un país. Ah, mire, la ventanilla única de Costa Rica. No, una ventanilla única donde los 6 países puedan realizar una misma operación, un mismo tipo de operación, que es la ventanilla única para los 6 países y que esté vigente, o sea, que ya esté operando. Porque por ahí hay una que se parece, pero que está en proyecto todavía. Todavía no tenemos nada concreto. ¿Se va a poder más adelante? Sí, pero ahorita todavía está en construcción. Entonces, por eso una vigente es la que necesitamos. Ok, bueno. ¿Y con qué seguíamos? Pues habíamos visto los instrumentos de la ronda, los instrumentos de la OMC, el acuerdo de Marrakech, que fue suscrito en Marruecos, el anexo 1, que es todo lo relativo a mercancías, servicios y propiedad intelectual, el anexo 1A, que tiene que ver con todos los acuerdos en materia de intercambio de mercancías, ese es el anexo A, el anexo B es lo relativo al intercambio de servicios, y el anexo C es lo relativo a propiedad intelectual. El anexo 2 son normas y procedimientos para solución de diferencias, el 3, políticas comerciales, y el 4, acuerdos plurilaterales. ¿Se acuerdan que les dije que este anexo 1A es el que vamos a prácticamente ver en clase, aunque sí también vamos a ver el de comercio de servicios? Y no nos vamos a concentrar en todos porque son bastantes realmente. Nos vamos a concentrar en el GATT de 1994. Nos vamos a concentrar en el acuerdo relativo al artículo 6, que es sobre medidas antidumping. Sobre el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7, que es relativo a la valoración aduanera. Vamos a ver el de reglas de origen. Vamos a ver el de salvaguardias, el de subvenciones y medidas compensatorias y el AFC. Esto en el apartado de acuerdos sobre comercio de mercancías. Y el anexo 4 tiene acuerdos comerciales plurilaterales, es decir, acuerdos donde no están todos los países de la OMC, sino que están ciertos países. Entre esos hay acuerdos relativos al comercio de aeronaves civiles, acuerdos relativos a contratación pública, a productos lácteos y a carne de bovino. Estos, como son plurilaterales, realmente no los vamos a revisar. Pero solo como conocimiento general les puse en qué materias es que hay acuerdos plurilaterales. Recapitulando, datos importantes de la OMC. Es un organismo que está en vigor desde enero de 1995, desde el 1 de enero. Nosotros somos parte desde mayo, desde el 7 de mayo del 95. Tiene 164 países miembros, 23 estados en calidad de observadores y también forman parte de la OMC organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la organización, creo que FAO es Programa Mundial de Alimentos, ¿verdad? No sé si alguien tiene a la mano el dato, recuerdo que es eso.
Alimentación y agricultura, Sí. perdón. Sí, Lick, esa es. Ok, gracias. Está la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. La UNTAC, que es una organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con modernización tecnológica. La UIT, esa no recuerdo cuál es, no sé si alguien la conoce, pero UIT. Es Unión Internacional de Telecomunicaciones, perdón. La Organización Mundial de Aduanas, que es la OMA. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Trabajo. No, perdón, es OMT. Esta es OMT. Quiero ver, es Organización Mundial del Turismo, porque la OIT es la del trabajo. Perdón. Hay varias instituciones o varios grupos de trabajo dentro de la OMC. Hay una conferencia ministerial que participan todos los países, el Consejo General, secretarías, consejos que ven temas específicos como comercio de mercancía, propiedad intelectual, comercio de servicios. Entonces, hay varios grupos que trabajan diferentes temas. Repito, la OMC es un organismo que sirve para como foro de negociación comercial de los países. Y también como foro para la discusión de problemas y solución de conflictos entre los países miembros. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, seguimos entonces. Pasaríamos con la Organización Mundial de Aduanas, que es otro organismo de carácter internacional, que es muy importante también a nivel internacional, en temas de comercio exterior. Cualquiera dice, y yo creo que se lo dije al inicio de clases, mire, ¿qué tiene que ver las aduanas con comercio exterior? Pues prácticamente todo, porque es el que aplica en todo caso las políticas de comercio exterior. Los programas de facilitación los termina aplicando la aduana. Los que son los tratados de libre comercio los aplica la aduana. No los negocia quizás, pero sí los termina aplicando. Y la Organización Mundial de Aduanas, dada su importancia de los servicios aduaneros, emite también disposiciones que tienen que ver con facilitación del comercio, armonización o tratamiento de las operaciones de comercio exterior. Cosas importantes de la Organización Mundial de Aduanas es que está en vigor desde el 4 de noviembre del 52. Desde ese momento entra en vigor la organización. Claro, no entra en vigor con ese nombre, no nace con ese nombre, sino que nace con el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera. Estaba compuesto por 13 países originalmente. Prácticamente el origen de la OMA se remonta igualmente a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El antecedente de este Consejo de Cooperación era una institución, digamos, europea, que veía los temas relativos a aranceles a nivel europeo. Entonces ese fue como el antecedente de la OMA o del Consejo de Cooperación. Nace en Europa, por eso también tiene su sede en Bruselas. Tiene 2 idiomas oficiales, inglés y francés. Actualmente tiene 183 miembros y nosotros somos miembros de la OMA desde el 7 de julio del 2005. Desde entonces formamos parte de la Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué instrumentos ha emitido la OMA y por eso su importancia? Primero, el convenio para el establecimiento del Consejo de Cooperación es del 15 de diciembre del 50. Ahí se creó el Consejo de Cooperación Aduanera. Actualmente ya se llama Organización Mundial de Aduanas, pero ese era el nombre original que tenía la institución. ¿Qué otro instrumento jurídico es importante y más que todo en el intercambio de mercancías?
es la Convención sobre el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de las Mercancías, que es de junio de 1983. ¿Qué es este instrumento? Este instrumento es el que contiene una clasificación y codificación de cualquier mercancía susceptible de una operación de intercambio comercial, susceptible de importación o exportación. Establece un listado, creo que ya les he mencionado que tiene alrededor de 1000 páginas, no, 900 páginas son. 900 páginas ese documento. Tiene 7000 categorías diferentes donde se puede clasificar una mercancía. Este instrumento, lo importante es que es un lenguaje o una codificación armonizada de las mercancías susceptibles de operación de comercio internacional. Las identifica con códigos que se conocen como códigos arancelarios. Estos códigos permiten identificar fácilmente una mercancía, superando barreras de idiomas. Por ejemplo, yo puedo ver en una declaración de Estados Unidos, si no entiendo inglés, puedo ver la declaración y ver la descripción del producto y no voy a saber qué es. Pero si veo el código, ya sé qué tipo de producto es. Igualmente, si imaginémonos, estoy en un país árabe o estoy en Asia, etcétera, o estoy en Rusia y veo el nombre, no lo voy a entender. Pero si veo el código arancelario, sí sé de qué tipo de producto estamos hablando. Entonces es un lenguaje universal para codificar o designar a las mercancías, para hacer un intercambio rápido de ellos. Entonces, a la OMA se debe la creación de ese sistema armonizado, homologado, para codificar y designar a las mercancías, que se usa actualmente a nivel mundial. Otro documento importante es la Convención de Kioto sobre simplificación y armonización de procedimientos aduaneros. Su primera versión es de 1973 y tuvo una revisión que es de febrero de 2006. Esta convención de Kioto lo que hace es establecer bajo dos ideas y están ahí en el nombre. Primero, simplificar los procesos aduaneros, pero no solo simplificarlos, sino que armonizarlos. La idea es que un procedimiento aduanero sea el mismo en El Salvador que en Asia, sea el mismo en Asia que en África, sea el mismo en Europa que en Estados Unidos. O sea, que una operación de comercio exterior se procese de la misma manera independientemente del lugar en que esté la mercancía o en que se va a realizar la operación. Establece procedimientos uniformes para las importaciones, exportaciones, documentos de respaldo de la declaración, información básica que tiene que tener la declaración de mercancías, tipo de regímenes aduaneros, auxiliares de la función pública, etc. Sobre todo eso emite regulaciones que son comunes para todos los estados. Y el último documento es el marco SAFE, que es de junio de 2005. ¿Alguien sabe qué es el marco SAFE? Pregunta. ¿Alguien tiene una idea de qué será el marco SAFE? Ok, vamos a hacer algo con el marco SAFE. También se lo... perdón, Camila. Adelante, Camila. Fíjese que yo había encontrado algo con respecto al marco SAFE que se lo voy a leer. Fue emitido por la OMA, invita a las aduanas y autoridades de control del comercio exterior a brindarle beneficios en reconocimiento al esfuerzo que realizan estos operadores. Se refiere a los operadores de los que estábamos hablando antes, perdón, de los económicos autorizados, según entiendo, valorando las medidas que han implementado para asegurar su cadena de suministro. De igual forma, establece como criterios para considerarlos aptos para lograr esta condición, mantener un alto nivel de cumplimiento en materia aduanera, tributaria y judicial,
con registros comerciales trazables, con medidas de seguridad implementadas y una adecuada solvencia financiera. Ok, gracias, Camila. No sé, ¿alguien más? Claudia, creo que quería opinar. Hola, Lick. Sí, yo encontré lo mismo que dijo, ay, no me acuerdo quién participó, y también de que era, este marco ofrece nuevas oportunidades para las aduanas. Si no me equivoco, es como para las autoridades públicas relevantes y a los operadores económicos. O sea, según lo que yo estuve leyendo de este marco, es algo que se va actualizando cada cierto tiempo. Creo que la última versión fue del 2018 y que también da como beneficios o fortalecimientos como a los, no me acuerdo a qué sinceramente, o sea, algo de las aduanas, pero no le terminé de entender. Ok, no se preocupe. Digamos que el marco SAFE tiene su origen, la idea del marco SAFE, y por eso la palabra SAFE, de seguridad, de seguro. La idea es cómo hacer que el comercio mundial sea seguro. ¿Cómo se garantiza eso? Y responde a una inquietud surgida de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. ¿Y por qué los atentados? Porque digamos que hubieron señales que si se les hubiera prestado atención, tal vez no se hubiera prevenido todo, pues, pero quizás se pudo haber hecho algo para evitar que pasara de esa manera. Entonces, el marco SAFE habla de cooperación entre aduanas, intercambio de información, coordinación de controles, a efecto de que si una operación es sospechosa, y tal vez no me va a afectar a mí, pero yo sé que va hacia un país vecino, yo notifique esa situación. ¿Para qué? Para que ese país pueda tomar algún tipo de medida. Si algún país ya realizó algún tipo de control sobre la mercancía, me comparta los resultados de ese control. Tiene que ver se basa en 3 pilares. Un pilar es aduana-aduana, es decir, cooperación entre instituciones aduaneras, cooperación entre el otro pilar es aduana usuarios o exportadores e importadores, es decir, cooperación entre exportador e importador y la aduana, intercambiando información para que sea más seguro el comercio, y por ahí entra el tema del OEA. Y el otro pilar es el de la aduana con el resto de instituciones de control. Es decir, en las fronteras no solo participan las aduanas, sino que participan otras instituciones que también tienen información. Incluso también tienen parámetros para determinar si una operación es riesgosa o no. Entonces, la idea es que se comparte esa información, se intercambie la información para poder hacer un control más eficiente sobre las operaciones. Y en la medida que nos hacemos más eficientes en los controles, también simplificamos el proceso de despacho. Es decir, si yo intercambio información, lo que les decía en el apartado anterior sobre la cooperación y coordinación, gestión coordinada, eso conlleva a que si 2 instituciones estamos en la misma frontera y ambos hacemos controles, que nos coordinemos para intercambiar información, para hacer el control más ágil, más rápido y con el menos gasto de recursos. Entonces, con eso tiene que ver el marco SAFE. El programa OEA precisamente sale de ese documento, del marco SAFE, de la OMA. Ok. De la OMA solo les tenía preparado eso. Ya vamos a ver más adelante. Vamos a ver particularmente el sistema armonizado de codificación, lo vamos a ver. Y también vamos a revisar la Convención de Kioto. Algunos aspectos básicos sobre ello. Lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del seminario. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, entonces
Permítanme, solo voy a adelantar. Lo que vamos a ver en este momento tiene que ver con las estadísticas de comercio exterior. Y quizás voy a empezar por esta lámina para explicarles un poco sobre las estadísticas comerciales de nuestro país. Primero que nada, ¿cuántas operaciones se procesan anualmente en nuestro país? ¿Cuántos trámites aduaneros se realizan? Pues actualmente se realizan en nuestro país alrededor de 1.300.000 operaciones anuales. Ahí esa gráfica tiene un dato que no está correcto, donde dice FAUCA, ahí debe decir DUCAF, porque ahora es DUCAF. Pero en cuanto a cifras, la operación es válida, en cuanto a volumen de operaciones. Yo estoy hablando aquí de cantidad de declaraciones de mercancías que se presentan anualmente. Esto no es valor económico. Esto solo es cantidad de transacciones que se realizan. Por ejemplo, yo les decía, se hacen alrededor de 1.300.000 operaciones aduaneras en el año y esas se dividen de la siguiente manera. De esas 1.300.000, 355.000 corresponden a tránsitos aduaneros, ya sean tránsitos aduaneros internacionales o tránsitos aduaneros internos. En su mayoría, tránsitos aduaneros internacionales, eso sí. De ahí, el resto son 569.000, es decir, un poco más de 500.000 de transacciones, corresponden a importaciones definitivas de mercancías que se hacen con declaración o con DUCA-D. Actualmente, 569.600 son las que se hacen con DUCA-D o con declaración de mercancías. También hay un porcentaje de importaciones, 159.900, que se hacen con DUCA-F. Esas son importaciones de mercancías de productos originarios de Centroamérica. En el lado de las exportaciones, tenemos 118.000 exportaciones que se hacen con declaración de mercancías o con DUCA-D. Y se hacen 95.500 exportaciones de mercancías salvadoreñas hacia la región centroamericana, que se documentan con DUCA-F. Esas son las operaciones en transacciones. Ahora, ¿cuánto es en dinero? En cuanto económicamente, no en impuestos, aclaro, sino que a cuánto es en dinero. En dinero, estamos hablando de estos datos que tenemos acá. Solo les quiero comentar que un dato curioso es que esta balanza comercial, yo la saqué el año pasado. Nuestras exportaciones han caído, según este dato es del Banco Central de Reserva. Cayeron, si no me equivoco, estaba alrededor de 5.075.000, estos son 5.000 millones, 5.700 millones. Y nuestras importaciones andaban por los 12.000 millones. Entonces ha habido una reducción en importaciones. Eso es explicado con respecto al año pasado, 2019-2020. Y eso tiene una explicación fácil, que es tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la caída con la situación de la pandemia que tuvimos, y particularmente con el primer semestre, que fue el de las cuarentenas, que habían actividades que estaban prácticamente cerradas. Entonces quizás ahí fue donde nos afectó más. Y en el segundo semestre, pues quizás ya mejoró un poquito, pero hay muchas empresas que tuvieron que cerrar, otras que recién están contratando personal. Entonces eso ha afectado, quiero hacer, las operaciones de comercio exterior. Vamos a verlas a detalle, las operaciones. Solo se los quería mostrar en datos grandes. Estamos importando 10.000 millones de dólares en importación de mercancías. Es decir, importamos el doble de lo que exportamos. Obviamente es una balanza comercial desfavorable. Nosotros somos un país de consumo más que productor.
producimos o exportamos al mundo alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero importamos el doble, 10.000.593. Les voy a mostrar las estadísticas y para eso les quería traer dos fuentes. Mostrarles para que ustedes las vean. Claudia, ¿tiene una consulta? Hola, Alex. Sí, disculpe. Le quería preguntar, bueno, de hecho también le había preguntado en el foro cuándo se utilizaban las declaraciones de mercancía y cuándo DUCA. Ah, ok. Declaraciones de mercancía, bueno, ¿cómo explicarlo? DUCA está vigente desde mayo del año 2019, la Declaración Única Centroamericana. Se usa DUCA-F para las operaciones de mercancías originarias de Centroamérica siempre que se vendan a otro país centroamericano. Se usa DUCA-T, T de tomate, para las operaciones de tránsito. Y se usa DUCA-D, en teoría, para todas las demás operaciones. Pero en nuestro caso, en El Salvador, la DUCA-D la estamos usando parcialmente. Solo la estamos usando para regímenes de importación y exportación definitiva. Pero para los demás regímenes aduaneros todavía seguimos usando declaración de mercancías. ¿Y de qué regímenes aduaneros estamos hablando? De regímenes aduaneros suspensivos y de regímenes aduaneros liberatorios. Es decir, zona franca, reimportación, reexportación, importación temporal con reexportación en el mismo estado, depósito aduanero, admisión temporal. Todos esos regímenes que son suspensivos y liberatorios, a la fecha todavía se hacen con declaración de mercancías porque esos regímenes no se han migrado a la plataforma Sidonia World, que es el que usa la DUCA, sino que están en el antiguo sistema que es Sidonia++. Y como no se han migrado, porque es algo complejo hacer esa migración, entonces siguen con declaración de mercancías. DUCA-D, es decir, una importación o una exportación de una mercancía que no sea hecha en Centroamérica, esas sí las hacemos, pero las hacemos con DUCA-D, importación y exportación definitiva. Y DUCA-F, exportación e importación definitiva de mercancías originarias de Centroamérica. Esa sí la usamos también, completo. Gracias. Ok. Bueno, para esto, para mostrarles, les quería mostrar bueno, aquí les dejo el vínculo donde ustedes pueden consultar. Primero voy a empezar ahí. La página del Banco Central de Reserva. Solo dejen. Yo ya bajé los reportes, pero se los voy a poner para que ustedes los vean. Solo déjenme ver que no lo tengo. Ok. Todos pueden ver esta página, ¿verdad? Esta es la página que está ahí en su diapositiva. Si ustedes le dan a ese link, los manda acá. Es la página del Banco Central de Reserva. Es una consulta pública. Les permite hacer una consulta de operaciones de comercio, tanto de importación como exportación. Les permite, lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Lix, sí se mira. Ok. Entonces les permite ver, primero, si ven el paso 1, seleccionar si es importación o exportación. Yo ya bajé los dos, tanto import como export. De ahí les pide que seleccionen si quieren de maquila. Maquila es lo que producen zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo, que realmente esas empresas gozan de exenciones fiscales y no es tanto una exportación o una importación. Y de lo que no sea maquila, es decir, del productor que sí está tributando aquí en el país. De ahí les permite, yo le puse totales. De ahí les permite sacar por país, si ustedes quisieran por país, les permite sacarlo por país. Yo puse todos, pero para que lo viéramos, tuviéramos un reporte más grande, pero ahí van todos los países. ¿Y qué productos? ¿Qué productos nos interesan? Si ustedes quieren ver importaciones en particular de algún tipo de producto, lo pueden seleccionar por producto. Yo lo hice por capítulos del
del sistema arancelario centroamericano, donde se clasifican los productos. Tiene 97 capítulos, ustedes lo ven aquí. Bueno, 98 que hemos usado aquí en el país y el 99 que no lo estamos usando todavía. Pero aquí están, de lo más simple a lo más complejo. Creo que con ustedes hicimos unos exámenes, unos ejercicios de clasificación de animales, ¿verdad? O de carne, no recuerdo bien. Yo recuerdo unos de animales. Ajá. Pues entonces usamos el capítulo 1. Entonces aquí están. Yo le he puesto todos. Me lo va a dar por clasificación. Por país los quiero todos. Y magnitudes. Quiero que me los dé tanto en valor económico. Aclaro, no es impuesto. Valor y kilogramos. ¿Y qué periodo? Yo le puse anual. Y 2020. Entonces ustedes ven, este es el de... Vamos a ver. Yo ya lo bajé, pero se lo baja inmediatamente, rápido. Bueno, es más, lo vamos a hacer para que lo vean. Vamos a hacerlo. Ustedes le dan aquí, por ejemplo, pusimos import, ¿se acuerdan? Entonces le dan ejecutar la consulta. Y aquí le da todas las operaciones, pero se los da en orden ordenado por país, orden alfabético. Bueno, no orden alfabético, no. Se los da por país y de ahí se los da por... Y ahí lo pueden ir viendo cuáles son los productos que se importan por país. Yo lo que hice es que lo bajé en Excel. Es este, miren. Ya se los muestro. Ya lo generé en Excel para poder trabajar con él. Porque también lo pueden transformar en Excel. Pueden ver, perdón, les voy a enseñar cómo se transforma Excel. Mejor. Cuando ustedes tienen el reporte, se van a la parte superior y aquí le dice hoja de Excel y solo le dan guardar resultados y les transforma el archivo a Excel. También pueden que se lo haga, no sé, CSV. No sé qué formato es, pero también se los puede generar. Yo ya lo generé en Excel y lo tengo acá. Se los muestro. Que este es el de... lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí lo pueden ver? Sí, ahorita sí, sí. Bueno, este es el de export, perdón. No es el de import, pero aquí lo tengo en Excel. Si quieren, veamos lo que exportamos. Y le vamos a poner... Quizás voy a poner a dónde exportamos más. Como ver los mayores volúmenes de exportaciones. Por ejemplo, si ustedes ven un común denominador, Estados Unidos. Sale acá que exportamos azúcar, artículos de confitería. Nuestro azúcar se vende en Estados Unidos y también en el mercado asiático. Prendas y complementos accesorios de vestir. Eso es lo que hacen las zonas francas y los depósitos para perfeccionamiento activo. Es ropa de marca, marcas deportivas o otro tipo de ropa. Pero es todo lo que que procesan nuestras zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo textiles. Si ustedes ven todas estas operaciones de Estados Unidos, que estas 1.000 millones prendas y complementos de vestir, 1.000 millones exportamos a Estados Unidos de ese rubro. Y por ahí tenemos otros 143 millones en el otro rubro, que es prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. Los de puntos en primer lugar. Estados Unidos, el azúcar, 61 millones. Textiles confeccionados, juegos de prendería y trapos, 100 millones a Estados Unidos también. Maquinaria exportada a Estados Unidos. Esto está raro, que nosotros exportemos máquinas para allá. Realmente esto sí me llama la atención, pero dicen que fueron 180 millones. Puede ser Condusal.
Nosotros tenemos una empresa que se dedica, bueno, no, pero no son aparatos de otro tipo, está raro. Accesorios, 180,000. A Guatemala exportamos preparaciones y cereales de harina, almidón, fécula, leche, productos de pastelería, 69 millones. Plástico, también a Guatemala, 110 millones. Papel, 75 millones. Plástico, 93. Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, 75 millones. A Honduras también pueden verlo ahí, tejidos de punto, prendas, plástico. A Nicaragua, papel y cartón. A Costa Rica, celulosa. Y a China, azúcar, les decía. Nuestro azúcar se vende bien en el mercado asiático, 75 millones. Eso es en exportaciones. Y dije, seleccioné los más representativos, no porque hay más. Si ustedes ven, me fui a los montos más grandes, pero aquí hay más que podemos seleccionar para ver cuánto es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, me quedé hasta los 40 millones. Vamos a ver de 40 millones en adelante. Por ejemplo, café, aquí está, hacia Estados Unidos, 41 millones. Quiero ver otra cosa así. Leche a Guatemala, combustibles minerales, cereales, 45 millones. A Guatemala, productos farmacéuticos, 50 millones. Nuestra industria farmacéutica, quiero decir, no es grande. Fundición de hierro y acero, 51 millones. Productos farmacéuticos a Honduras, también 42 millones. Quiero ver. Y a Corea del Sur también le vendemos azúcar, 48 millones. Esos son como un resumen de nuestras mayores exportaciones. Y en el de import, en el de importaciones, no lo habíamos generado. Este es el de import, lo voy a generar ahorita para que lo vean. Este es el de importaciones. Igual vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro. Filtrarlo. Y ver de dónde estamos trayendo. Por lo menos hasta los 100 millones de dólares. A ver de dónde traemos más. ¿Y qué traemos? Por ejemplo, de Estados Unidos tenemos bastantes cereales, 201 millones, 105 de residuos y desperdicios alimentarios, alimentos preparados para animales, combustibles y aceites minerales, 872 millones de Estados Unidos, cereales, ceras, perdón, plástico y manufactura, 153 millones, algodón de Estados Unidos, 152 millones, máquinas, aparatos, artefactos mecánicos, es decir, maquinaria, 110 millones. Plástico y manufacturas de México, 101 millones. Maquinaria de México también, 111 millones. De Honduras traemos prendas y complementos de vestir. De Nicaragua, o sea, esto es importante. Carne y despojos comestibles, viene de Nicaragua. También viene una parte de Estados Unidos, pero de Nicaragua importamos bastante carne. Leche y productos, huevo, miel, etcétera. También, como pueden ver, 154 millones de Nicaragua. De Finlandia traemos maquinarias para grabación y reproducción de sonido. Me imagino que han de ser celulares, teléfonos, computadoras. De China,
plástico y manufacturas, pero también maquinaria. Tenemos 212 millones. Y también tenemos aparatos de grabación y reproducción de sonido, celulares, tablets, etcétera. También 366 millones. Esos son datos de operaciones de comercio exterior. Con esto solo les he dado una tarea, ¿verdad? Sí, solo lo de la ventanilla. Sí, solo la ventanilla única. Les voy a dejar una tarea. Que busquen cuál es el... Que hagan una relación. Que hagan una relación del comercio regional. Es decir, en términos de comercio regional, lo que vendemos internamente, ¿quiénes son los países que más importan? Es decir, ¿cuál es el ranking de los países centroamericanos en el contexto del comercio intrarregional? Es decir, solo lo que venden, exportan e importan a nivel regional. Y después quiero que hagan un análisis de lo que los países centroamericanos exportan e importan, pero no solo a nivel regional, sino que a nivel mundial. El objetivo de esto es ver si el ranking se mantiene. Podría repetir, Lick. Ok, les decía que la tarea es la siguiente. Busquen información sobre estadísticas de comercio intrarregional, es decir, a nivel centroamericano, ¿cuál es el rango de los países que más exportan hacia la región? ¿Cuáles son los que más exportan y los que más importan? Que le hagan ranking del 1 al 6, ¿verdad? Y con cifras. Y eso es en el nivel, es decir, regional, es decir, solo lo que vendemos a nivel regional. Para ver quién es el país que más exporta a la región. Y quiero que también hagan ese ranking, pero en cuanto a lo que, no solo el comercio regional, sino que el comercio en general mundial. Entonces, lo que quiero que veamos es si ese mismo ranking de los mayores exportadores se mantiene o hay algún país que exporte más a otras regiones y no a la centroamericana. Gracias, Lick. Ok. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Yo creería que no, licenciado. Ok, bueno. No, Lick, todo está claro. Ok, bueno, si no hay consultas, nos saludamos el próximo jueves. Con el jueves terminamos terminamos el primer módulo. Prácticamente solo vamos a ver esas estadísticas y terminaríamos el primer módulo y vamos a empezar el segundo módulo de su seminario. Es decir, que los últimos 2 días de clase, el jueves y el próximo lunes, que tenemos clase también, vamos a avanzar un poco en el segundo módulo. El examen, que va a ser el jueves de la próxima semana, va a incluir todo el material que hayamos visto hasta el lunes, creo que es primero de marzo. Todo lo que veamos hasta el lunes 1 de marzo, hasta antes del parcial, todo puede ser incluido en el parcial como material. Disculpe, ¿cuándo es el examen? Si no me equivoco, 4 de marzo. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Ok. Bueno, si no hay inquietudes, buenas noches, un gusto saludarles y nos escuchamos nuevamente el próximo jueves. Cuídense. Buenas noches, Gracias. licenciado. Gracias. Buenas noches.